Esta es una noche en la que quiero hablar de un tema para mí muy delicado. Muy delicado y muy importante en todo lo que es el transcurso de la palabra de Dios. Es un tema que a Dios le importa mucho y es el tema llamado la unción. La unción. Quiero comenzar leyendo del Antiguo Testamento el momento en que Dios unge al rey David y en el momento en que Dios unge al rey Saúl. Eran unciones diferentes, pero en fin era una unción que venía de parte de Dios para ellos. La unción viene por medio del Espíritu Santo para tu vida. Todos nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. Todos, no hay nadie, no hay una sola persona que no precise la unción del Espíritu Santo. Precisamos la presencia de Dios en nuestros corazones. Y esa presencia de Dios trae unción. La unción pudre yugos, la unción rompe maldiciones, la unción trae bendición, la unción trae prosperidad, la unción trae alegría y gozo en la vida de las personas. Por eso es tan importante la unción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Vamos a hablar del momento en que unge Dios a través del profeta Samuel al rey David, que era un jovencito, ¿bien? Primera de Samuel 16, versos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Están dando la descripción de cómo era David. Entonces Jehová dijo, le dice esto a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Miren esto, el chico este tenía 15, 16 años, no lo conocía nadie, porque vivía en el campo cuidando ovejas, nadie tenía ni noción de que este chico existía. Aparece como última opción entre los hermanos, pero no era nunca una opción para Israel. Un chico de 15 o 16 años, no era opción. Y Dios lo había visto al nene y Dios dijo, lo voy a ungir, porque esta es la persona elegida para ser rey. Era una persona elegida por Dios. Porque este muchacho en el campo, mientras cuidaba las ovejas, peleaba con los osos para que no le coman las ovejas, no se las maten, peleaba con los leones para que no le maten las ovejas, las cuidaba a las ovejas y no quería que ninguna de ellas se pierda. Dios vio la fidelidad de él y lo ungió. Dios está mirando la fidelidad de cada uno de nosotros. Y aunque los hombres no te vean, aunque las personas no te vean, Dios te está viendo y Dios ve la forma en que vos obrás. Si vos sos excelente, si vos sos una persona que le pone a la vida lo mejor, si sos una persona fiel, que persevera, que lucha por las cosas que Dios te dio, Dios te está viendo. Y Dios había visto a este joven y lo estaba por ungir. Y Samuel, el profeta y juez, tomó el cuerno de aceite. Dejen por este costado la palabra cuerno, bien, cuerno de aceite. Tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ustedes acaban de oír la unción de Dios que por medio de un cuerno con aceite derraman sobre el futuro rey David, sobre un nene, una criatura de 16, 15, 16, 17 años. Vamos a otra unción ahora. Quiero leerles otro pasaje de la Escritura que había ocurrido unos años antes y es la unción que Samuel, a través de el aceite que pone sobre la vida del rey Saúl, que no era rey en ese momento,
lo unge. Fíjense esto, Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Miren la diferencia. Acá se usa un cuerno con David, que era el elegido de Dios, y sobre este hombre, que no era el elegido de Dios, era el elegido del pueblo, ¿bien? Era la respuesta al capricho del pueblo. El profeta Samuel lo unge y con una redoma que tiene aceite. Acá usan los cuernos, un cuerno, y acá usan una redoma. La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En el Antiguo Testamento no se ungía a los reyes con una redoma. A los reyes se los ungía con un cuerno. Vemos que a David lo unge Dios como elegido y escogido con un cuerno. Repito, y a Saúl lo ungen con una redoma. A David lo ungieron entonces con el cuerno para transformarlo en rey, y el poder de Dios en toda su dimensión vino sobre la vida de David. Samuel, por otro lado, la señal de ser ungido con una redoma, lo que está mostrando el profeta, porque no era con lo que se ungiría a los reyes, lo que está mostrando el profeta es: estoy ungiendo a una persona que no es elegida por Dios, no es escogida por Dios para la función, pero estoy respondiendo, estoy haciendo satisfacer los caprichos de esta nación. Les estoy permitiendo tener un rey que yo no elegí. Por eso el aceite en el Antiguo Testamento es el simbolismo de la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de una persona y la unción sobre una persona. Por eso lo primero que quiero hablar ahora es entender nuestra misión. David tenía la misión de ser rey. Escuchen esto que voy a decir ahora. Saúl no tenía la misión de ser rey. Voy a repetirlo. David tenía la misión a ser rey. Saúl no tenía la misión de ser rey. No era su llamado. Dios a Saúl le da la unción. Con una redoma lo unge y se convierte en un buen rey. Pero la unción que ponen sobre David, que sí tenía el llamado, que sí tenía la misión a ser rey, que sí era escogido por Dios para esa función, lo ungen para ser un gran rey. Y quiero desatar algunas verdades. Quiero mostrar algunas verdades sobre lo que significa nuestra misión en la tierra. De que Dios nos va a ungir para nuestra misión, para hacer grandes cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos fluir sobre nuestra propia misión. Algunas veces hay personas que quieren hacer su misión porque desean hacer algo, porque se lo quieren demostrar a su papá, porque se lo quieren demostrar a su vecino, porque otros lo hicieron y lo quieren hacer su misión, pero están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Entonces invierten en la vida muchos años y mucho tiempo en hacer cosas que Dios no se las pidió. ¿Tienen la unción? Sí, tienen al Espíritu Santo. ¿Van a hacer buenas cosas? Sí, van a hacer buenas cosas, pero no van a hacer cosas grandes y extraordinarias porque no hay una unción genuina del Espíritu para la misión. Hay que abrir los ojos, hay que saber a qué te llama Dios y no correrte para un lado ni para el otro. Por eso digo, hay gente que quiere llevar adelante su propia misión
y se salen de la voluntad perfecta de Dios. Hay otras personas, escuchen bien esto, que subjugada por otros, subjugadas, o sea, subjugada, ¿qué significa? Manipuladas, presionadas, forzadas por otros, son llevadas a hacer una misión que no es la misión de Dios. El caso de Saúl es un caso así parecido. Subyugado por el pueblo, apretado por el pueblo, es llevado a hacer la misión de convertirse en rey. Gran misión, pero no era su misión. Entonces, a veces en la vida hay personas que son subyugadas y presionadas por otros y hacen lo que otro, por la opresión y el subyugarlos, le dice que tienen que hacer en la vida. Y van a tener unción, pero no una unción para ser grandes, extraordinarios, sino una unción para hacer cosas como hace cualquier persona de manera normal. Para hacer cosas extraordinarias se precisa una gran unción del Espíritu Santo. Por eso es clave, voy al tercer grupo de personas, por eso es clave que tu misión sea la voluntad perfecta de Dios. Que tu misión sea la misión que te marcó el Espíritu Santo de Dios. Y para eso es necesario convencerte a vos mismo. Es necesario entender, interpretar y convencerte de la misión que Dios tiene para vos. Y creer en tu llamado. Creer en el llamado de Dios. Porque si te convences del llamado y la misión que Dios te dio, y si crees en el llamado que Dios te dio, vas a tener una gran unción. Vas a ser un gran rey, fue David. Vas a ser grande en lo que tengas que hacer. Vas a marcar la diferencia. Se van a preguntar, ¿y por qué marca la diferencia esta persona? Porque vos estás fluyendo en la misión que Dios te dio. Por eso tenés que convencerte y tenés que creer en tu llamado. Esto es muy importante lo que quiero decirte ahora. En la vida está la etapa que yo le llamo la etapa del aprendizaje. ¿Qué es la etapa del aprendizaje? Yo creo esto, así como lo vivió el apóstol Pablo, como lo vivieron los discípulos con Jesús. El apóstol Pablo tuvo unos 10 años de etapa de aprendizaje. Bien, todos nosotros tenemos que tener etapas de aprendizaje. Las etapas de aprendizaje son aquellas en las que nosotros hacemos muchas cosas diferentes, que no están en nuestra misión para la vida, pero porque no llegó el tiempo de nuestra misión todavía. Pero hay muchas cosas que Dios quiere que vayamos tomando experiencia, que Dios quiere que vayamos aprendiendo. Entonces, para ir a la misión hay una etapa de preparación. Y en la etapa de preparación es muy importante saber que en esta etapa hay todo un abanico de diferentes aprendizajes que debemos adquirir en la vida. Porque esa experiencia va a ser fundamental para nuestra verdadera misión en la tierra. Y cuando Dios ve que estamos en la etapa del aprendizaje, el rey David tuvo que pelear con osos, pelear con leones y muchas cosas más. ¿Pero por qué? Porque se estaba preparando en la etapa del aprendizaje para luego ser quien tenga que vencer a un Goliat y tenga que vencer a diferentes enemigos. Por eso quiero leerle 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora, son todas hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la unción del Espíritu Santo. Para que esa unción fluya y rebalse continuamente, debemos caminar en nuestra misión.
Pero mientras vas a tu misión, estás en la etapa del aprendizaje, donde debes hacer de todo un poco, para que en el momento de la misión estés preparado. Lo segundo que quiero hablarte en esta noche y lo último que quiero hablarte es, debemos cuidar la unción. Saúl tenía que cuidar la unción que le vino con la redoma. David tenía que cuidar la unción que le vino con el cuerno. Redoma con aceite, cuerno con aceite. El pecado o salirnos de la voluntad de Dios nos hace perder la unción. Si Dios dice anda por acá y vamos por este otro lado, perdemos la unción. Si entramos en el pecado, perdemos la unción. ¿Para qué es la unción? La unción Dios te la da para que tu vida ya no sea más tuya, sino que tengas una vida apartada para Dios, para Él. La unción que Dios te da no es para que tengas sueños personales con misiones personales de anhelos que quieras cumplir para tu propia carne. La unción que Dios te da es para que puedas tener una vida apartada para Él. Y es ahí, cuando vas cuidando la unción y cuando apartás tu vida para Dios, de que hay un poder terrible sobre tu vida. Y vos decís, ¿de dónde vino este poder terrible? Vino de cuidar la unción. Por eso la Biblia en 1 Samuel 17 dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, después de la unción, y cuando te hayan sucedido estas señales, lo acababan de ungir, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando cuidas la unción de Dios, lo que hagas tiene la bendición del Espíritu Santo. Tanto en el mundo sobrenatural, invisible, como en el mundo natural, visible. Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Hay personas que todo lo que hacen, le sale mal. Y vos decís, pero ¿y por qué todo lo que hace le sale mal? O gran parte de lo que hace le sale mal. Porque no está la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Porque han dejado la unción del Espíritu. Porque deben volver al Espíritu. Porque deben volver a la presencia de Dios. Porque deben encaminarse nuevamente en su misión. Nuestras vidas no pueden ser dirigidas por palabras o profecías que nos den. Por supuesto que las profecías son válidas. En el día a día deben ser dirigidas por la unción del Espíritu Santo que está en nosotros. Y debemos tomarnos de la profecía que es segura. ¿Saben cuál es? La profecía que es segura, la palabra de Dios. Y a diario la palabra de Dios tiene que ser nuestra palabra profética. Por eso 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Dice, hacen muy bien en estar atentos a una antorcha que en un lugar oscuro brilla. Esa es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Pero no se puede perder la unción del Espíritu, porque si perdemos la unción del Espíritu, perdemos la palabra de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos cuidar la unción. Cuando vos estás en la palabra todos los días de tu vida, estás cuidando la unción. Cuando la palabra de Dios se mete en tu corazón y se adueña de tu corazón, estás cuidando la unción.
Cuando la palabra del Señor se mete profundamente en tu mente y te ilumina como una antorcha en la oscuridad, estás cuidando la unción. Cuando te alejas del pecado, estás cuidando la unción. Y quiero llevarte al final del mensaje. Si agradamos a Dios, Dios nos va a dar todo lo que precisamos. Si agradamos a Dios, nada nos va a faltar en la vida. Porque la Biblia dice que Dios hace cosas mucho más abundantes de la que le pedimos o nos imaginamos. Solo Él quiere que nos mantengamos agradándolo a Él. Que nuestro corazón agrade a Dios en todo momento. Eso es lo que Él quiere. Y cierro con esta pregunta. ¿Cómo agradamos a Dios? En base a esta palabra que acabamos de escuchar en esta noche. Agradamos a Dios haciendo en la vida, en la tierra, lo que Dios nos envió a hacer según el don que está en nosotros y el llamado que está en nosotros. No queramos imitar a nadie, no queramos hacer algo subyugado por otros, no queramos hacer cosas que a nosotros nos parecen lindas y bonitas. Hagamos la voluntad perfecta de Dios y vamos a estar agradándolo a Él. Caminemos en lo que Él desea que hagamos en la tierra y vamos a estar agradándolo a Él. Y nos va a dar cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o nos imaginamos.